Hola, bienvenidos a este nuevo programa de las Águilas del Sur. Hoy te vamos a traer un personaje que fue incómodo en su época por las revelaciones que hizo, por las revelaciones que trajo, y de quien te vamos a hablar es de Pedro Romagnuc. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, ¿y vos? ¿Cómo Bien, estás? acá estamos. Programa interesante el de hoy. Sí, re interesante. Lástima que no podemos pasar la entrevista completa porque dura mucho. Pero la realidad es que sí es muy interesante y ojalá que le guste. Que le guste a la gente. Sí. La entrevista que te vamos a mostrar hoy es sobre Pedro Romagnuc. Este personaje, Pedro, nació en la Argentina en el año 1922. Durante toda su vida se dedicó a buscar información sobre geología, sobre política, sobre extraterrestres y sobre el contacto masivo y principalmente la energía nuclear. Fue un discípulo muy experimentado de Parravicini, quien hacía psicografías e imágenes que marcaban cosas que iban a suceder en el futuro y que después se volvieron realidad. Entre tantas cosas que Parravicini predecía o predijo fue lo de las Torres Gemelas, con día, fecha y forma exacta. ¿Y cómo es que Pedro llega a toda esta información? Ahora cualquiera la puede obtener, se mete en Google y listo. Pero en ese tiempo no existía Google como para acceder a esta información. Exacto, es una buena pregunta. Pedro es una persona que ha experimentado muchas cosas en su vida. Entre ellas, hace algún tiempo, él tuvo un accidente en un avión. Iba manejando un avión, el avión se cae, se estrella, y él tiene parálisis de las dos piernas. Los médicos le decían que no iba a volver a caminar y que no iba a poder seguir con la aviación. Sin embargo, una voz en su interior que él reconoció le dijo que iba a empezar a caminar de vuelta, pero que tenía que hacer algo importante. Él lo que tenía que hacer era empezar a hablar de Dios y empezar a buscar información y contarle a todos los hombres de esta tierra sobre los seres extraterrestres, sobre los seres evolucionados, ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. Por eso la entrevista que trajimos hoy es sobre él. Se le hizo esta entrevista en el año 1988 en un programa que se llamaba El Pueblo Quiere Saber, conducido por Pinti y Lucho Vilés. Vamos a verlo. En noviembre de 1962, un grupo de físicos, químicos y astrónomos, entre quienes figuraban varios premios Nobel, se reunieron en Virginia, Estados Unidos, y suscribieron un acuerdo reconociendo más de 50 millones de civilizaciones distintas en nuestra galaxia. Desde mucho antes de la Declaración de Virginia y hasta hoy, los objetos voladores no identificados interesan e inquietan. Miles de personas en todos los países del mundo han asegurado haber visto sus evoluciones o aterrizajes. Los testimonios van más allá de simples observaciones. Muchos han afirmado haber mantenido contactos telepáticos e incluso encuentro de los denominados del tercer tipo. ¿Con quién? Con seres de otros planetas. Pero, ¿existen realmente los extraterrestres? ¿Qué pretenden? ¿Vienen a ayudarnos o a destruirnos? ¿Nos vigilan temiendo un desastre atómico? En definitiva, ¿serán ellos los espectadores privilegiados del fin de nuestro mundo? En este programa especial intentaremos avanzar sobre el tema más universal, apasionante e ignorado de nuestra civilización: ovnis y extraterrestres. Para ello hemos convocado al profesor Pedro Romagnuc, sin duda el argentino que más conoce sobre este delicado tema, para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque el pueblo quiere saber. Profesor, ¿usted conoce las imágenes que estábamos viendo en el monitor? Perfectamente bien. ¿A qué pertenecen? Corresponden a dos de los contactos más importantes de toda esta última era. Los primeros a un suizo que se llama Eduardo Meyer y los segundos a un exdirector de la NASA, que es ingeniero, doctor en física, físico nuclear y médico, doctor Frederick Bell. ¿Y alrededor de qué daba vueltas el plato volador?
de un árbol para demostrar que ciertos tipos de radiación, como los que fabrica el hombre en forma descontrolada y libera a la atmósfera, pueden destruir la vida de un árbol, como también la de todos los árboles del planeta. Pero eso estaría hecho ex profeso por el OVNI, en esas imágenes. Adrede para demostrar de que el hombre está destruyendo en forma descontrolada todos los pulmones del planeta, que son las selvas y los bosques. ¿Y quién vio este ovni evolucionando alrededor del árbol? Alrededor de 60, 70 personas, investigadores europeos, muchos conjuntos de gente, entre ellos un coronel de aviación, Wendell Stevens, aviador militar que hoy está preso por causas extrañas, que fue quien filmó esa película maravillosa con 20 científicos de 3 universidades americanas. Ahora, qué extraño si lo que ellos pretenden es hacernos entender que cierto tipo de radiaciones que nosotros liberamos a la atmósfera matan la vida en la Tierra, lo hagan solamente para 20 personas y sin avisar. El hombre de la Tierra sabe que al matar un árbol tenía que plantar 2. Arrasaron millones de kilómetros cuadrados y jamás se preocuparon de plantar otro árbol. No les interesa lo que... Claro, pero lo que yo digo, profesor, es que si el interés era hacerle entender al ser humano que no lo debe hacer, era muy poca gente. El fin de ellos es que entre 1000 personas o 1 millón, uno los entienda. Están satisfechos. Primera pregunta, ¿cómo hace para llegar hasta aquí un objeto volador de otra galaxia tan lejana? La conferencia de prensa internacional que hizo el exdirector de la NASA, ingeniero Frederick Bell, habló de la velocidad fotónica, o sea, su nave entra en frecuencia armónica al fotón, se coloca dentro del flujo fotónico y se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo gratis. Cualquier físico le puede demostrar de que eso es realidad. Lo que el hombre de la Tierra jamás se preocupó de buscar cuál es la frecuencia armónica de un fotón para desplazarse por el flujo fotónico. ¿Por qué? Romagnuc, perdón. Hay un hombre de la Tierra, este señor de la NASA que usted me dice, que aparentemente explicó todo esto. Correcto. Quiere decir que algunos se ha preocupado. Correcto. Yo le pregunto cómo llegan. Hábleme usted en el lenguaje de las hornallas. ¿Cómo hacen? ¿Qué combustible usan? No utilizan combustible, utilizan fuentes de impulsión electromagnética que se encuentran gratis y en cantidades ilimitadas, no solo en toda la atmósfera de la Tierra, sino en todo el sistema solar y en toda la galaxia y en todo el universo. ¿Por qué la astronáutica utilizó el hidrógeno líquido, el oxígeno líquido y no utilizó esa fuente de impulsión magnética que es gratuita y está en todo el planeta? ¿Por qué? Gratis. Porque acá en la Tierra solo se utiliza, se desarrolla y se inventa lo que se puede vender y comprar, porque predomina el interés económico y no la ciencia verdadera como debió haber sido de los hombres. Porque usted supone, perdóname, usted supone que hay una cofradía que maneja los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos y la Unión Soviética, que son las dos naciones más desarrolladas y que económicamente más pueden, para que en lugar de esta energía electromagnética se use oxígeno líquido y todas las fuentes de propulsión que se usan? No solamente a la Unión Soviética, a Estados Unidos, manejan el planeta y funciona lo que se puede vender. O sea, una mafia que se dedica a explotar... No mafia porque sería juzgarlos y yo no juzgo a nadie. Hombres equivocados que desconocen con la mentalidad función de la vida. mercantilista. Efectivamente. Y ellos mandan tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Ellos son los que fabrican las revoluciones, las guerras. Hay que avisarles a Reagan que Gorbachev se arregla el problema de comunismo y capitalismo. Usted me dice que hay extraterrestres acá en la Tierra. Un extraterrestre. ¿Quién fue Einstein para usted? Un señor que nació de vientre materno acá en la Tierra y por lo tanto habitante de la Tierra y más terrestre que cualquiera de nosotros, tan terrestre como cualquiera de nosotros. Con un cerebro que pesando 1,450 kg, 1,500 gramos, 1080, 1090 centímetros cúbicos de volumen, igual que todos, en vez de tener 10, 12, 15.000 millones de neuronas como usted y yo o Pinky, y hasta 22.000 también. Tenía 75.000 millones. Excepcionalmente inteligente. Profesor, las de Lucho usted no se las ha contado, ¿eh? No, pero además, perdóneme, profesor, usted me va a decir que Albert Einstein era un extraterrestre. No, un ser de evolución superior. Bueno, era un ser humano
de una enorme evolución. Correcto. Hasta ahí podemos llegar, pero no Claro. podemos llamarlo extraterrestre. Es que no tampoco podemos considerar al hombre que es originario de la Tierra. El hombre no es originario de la Tierra. ¿Y de dónde es? El hombre proviene de infinitos planetas del espacio, determinados única y exclusivamente a través de su nivel evolutivo. El hombre fue plantado en la Tierra. Digo, lo que pasa es que ¿Y hay por qué no gente, se mostró al público? hay gente que se dedica a leer sobre el PRODE, fútbol, pornografía, y no les interesa todo eso. ¿Por qué no se exhibió el platillo, hijo? Porque a ningún gobierno de ningún país del mundo le interesa que todos los pueblos del mundo sepan sobre todas esas civilizaciones, que la raza humana está controlada, está continuamente observada, y que lo que aconteció hace muchos años, siglos atrás, con Atlántida, Lemuria, Sodoma, Gomorra, Seboim, Gor, Sadar y Babilonia, puede volver a ocurrir por el desequilibrio del hombre, porque el hombre no sabe. Claro, para pero qué profesor, vive. de acuerdo a lo que usted dice, esta gente tendría muy buenas intenciones. Maravilloso. Si vienen a tratar de salvar un arbolito, con mucha más razón la raza humana. ¿Por qué no hacen nada? ¿Sabe qué pasa, Pinky? Cuando tenemos un chiquito y le explicamos que no ponga el dedo que se va a quemar, el chiquito necesita ahí poner el dedo y quemarse. El ser humano necesita superarse y comprender que no tiene el derecho de matar a nadie por placer, ni siquiera se los come. Que tiene que respetar toda la vida, que el único dueño del universo es el supremo Padre Creador de todas las vidas, habidas y por haber, y no el hombre. Y el hombre, cuando llega al poder, cuando llega a experimentar una de las peores enfermedades del mundo, que es incurable, es la ambición desmedida del poder, ya se cree omnipotente, se cree Dios y se cree dueño de vidas ajenas. Y así esos señores que se entronizaron en ciertos gobiernos como de la Unión Soviética y americanos, se creen omnipotentes, inmortales y Bueno, dueños de pero la todo vida. eso que ellos creen y todo eso que ellos hacen no tiene nada que ver con que esta gente tenga buenas intenciones y quiera ayudarnos. Esta gente está para controlar a la humanidad, porque toda la humanidad, como todas las cosas que existen en el universo, están regidas por ciclos evolutivos de tiempo. Y cada raza nace, comienza, llega a un punto culminante de su evolución y luego sucumbe. ¿Cómo sucumbió Atlántida, Lemuria, Sodoma, Gomorra? Y vuelvo a repetir. ¿Usted cree de casualidad que la Fuerza Aérea Americana va a revelar a todos los pueblos del mundo todos esos detalles de un túnel de tiempo, de que los seres extraterrestres existen, de que nos están mirando de otros planetas? ¿Y qué sucede con la estructura humana? Profesor, Se derrumba todo, no queda nada. Primera parte de esta entrevista interesantísima que se le hizo a Pedro Romagnú, donde habló de naves, del viaje en el espacio. A mí me pareció muy interesante cómo explica él la forma en que ellos se trasladan, el combustible que utilizan, que bien podríamos utilizarlos nosotros también, pero que bueno, por cuestiones que ya sabemos, Materialista. que hablamos en otros programas, prefieren vendernos el combustible a que sea gratis. Gratuito. Podríamos vivir de una manera gratuita. Y otra cosa que es interesante y que vale la pena prestarle atención es cómo él en el año 88 explicaba todas estas cosas y le era casi imposible de comprender a quienes estaban escuchando en ese momento. Entonces podemos darnos cuenta que en el pasado, cuando estas naves aparecían, ¿qué podían pensar los que veían estas imágenes, ¿no? Y escribir cosas como carrozas de fuego, nubes de luz, ¿no es cierto? Porque no tenían el concepto de lo que era, no lo comprendían. También nos cuenta en esta entrevista, que es un poco larga, decidimos cortarla para poder compartirla, sobre el almirante Byrd y lo que encuentra en el centro de la Tierra. Pedro Romagnú lo explica muy bien, cuenta cómo fue el viaje, lo que encontraron dentro de la Tierra y un montón de cosas más. No quisimos ponerlo en esta entrevista porque es muy largo, pero les recomiendo que lo busquen, la entrevista que se le hizo en el programa Crónica hace más de 20 años a Pedro Romagnú, porque explica cosas magníficas. Hay una segunda parte, Marcela, del video que vamos a compartir con la gente para que vea
el contenido espiritual que traía Pedro Romagnuk, aparte del contenido ufológico. Cristo, ¿quién era? Hijo de Dios, como somos todos los humanos en la Tierra, cumplimos con la función de evolucionar, 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 nada más que Cristo es el ser de máxima evolución, el Hijo de Dios y regente de todo el sistema solar. El ser cuya máxima evolución le ha permitido al hombre mostrar el camino hacia el Padre, que es hacia Dios, a través de las 10 leyes que Él nos dejó acá, y que cuando el hombre no solo interpreta, siente en su alma, no de la boca para afuera, del corazón para adentro, esas leyes que Él nos dejó, que son los 10 mandamientos, ya ese hombre se convierte también en un hijo de Dios y encuentra el camino de la luz y no de las ¿Cómo tinieblas. se convierte en un hijo de Dios? ¿No es siempre un hijo de Dios? Sabe para qué vive. Somos hijos de Dios, pero algunos sabemos por qué existimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y otros no lo saben. ¿Hacia dónde vamos, profesor? Hacia la suprema creación universal que se llama Dios. Esa es la misión de todos los hombres en la tierra, como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Bueno, vamos a ir por aquí, por favor. Sí, yo quisiera saber que me diga usted si usted cree que en esa teoría que dice que todos los seres angelicales que aparecen en la Biblia son extraterrestres, o qué son. No, seres superiores, o sea, de niveles evolutivos superiores, a los que se denomina, en algunos casos, seres superiores y en otros, mucho más elevados, jerarquías superiores. Vienen a indicarle al hombre diferentes pautas. Pero si hacia su vienen, evolución. es que vienen de otro lado. No Vienen están de acá. otros lados. El hombre tampoco es originario de la Tierra. La señorita. Sí, ¿cuántos tipos de extraterrestre hay? Muchísimo. La Fuerza Aérea determinó 136... ¿La Fuerza Aérea de dónde? Americana, perdón, disculpe. 136 tipologías de naves distintas y por lo menos ellos tenían determinados un centenar de morfologías distintas. Pero nunca mire la morfología. Escuche a Confucio, si quieres ver lejos y profundo, mira con los ojos del alma. Mírele qué es lo que hay adentro del alma, el espíritu de ese ser y no la morfología. El joven. Sí, profesor, usted en muchísimas oportunidades afirmó que la Argentina va a ser escenario de la creación de una nueva raza. Yo quería saber por qué se eligió este país y qué diferencia hay entre esta nueva raza y el hombre actual. Es el hombre nuevo que surge de la Argentina y lo vengo sosteniendo hace 25 años atrás. Publiqué un libro, se llama Argentina, Tierra Bendita, pero no es que lo inventé yo. En la Biblia, busque la Biblia aramea, que es así grande, 14 tomos, ahí está cuando Moisés hace 2400 años atrás escribió: y habrá una gran tierra bendita al sur del Gran Triángulo que cobijará todas las razas, colores, banderas y religiones de lo que quede de la humanidad. Pero hoy científicamente ya sabemos por qué Argentina es tierra bendita. Pero ¿dónde está el Gran Triángulo? Si Debe usted ser el toma, Triángulo de las Bermudas, ¿no? si usted toma todo el hemisferio norte, olvídese, en el sur, ¿qué queda al sur del Gran Triángulo? Sudáfrica y Australia, que llegará más o menos, estimo, al 38, al 40, paralelo sur, y Argentina llega al 68, y con Antártida llega al 85, paralelo sur. Significa que el único triángulo al sur del Gran Triángulo es la República Argentina, y no hay otro. Mírelo en el globo terrestre. No, yo lo que no entiendo, profesor, es dónde queda el Gran Triángulo. La Argentina, la Patagonia Argentina. Ah, la Patagonia Argentina. Claro, es el el extremo sur triángulo, del el extremo continente sur del americano. continente sudamericano, correcto. Si los gobiernos del mundo no quieren dar a conocer la existencia de ovnis, de extraterrestres, ¿por qué motivo los extraterrestres no se dan a conocer? Porque tienen que esperar que el hombre se supere y el hombre llegue a tener un nivel de comprensión y entendimiento como para comprender cuál es la finalidad de la vida. Ellos buscan la superación del ser humano por sí mismo, como Ahora, idea una vez que el ser individual. humano se supere, ¿qué falta nos hacen? Pero ¿cuántos se van a superar? ¿Cuántos hay superados? ¿Cuántos nos odian? ¿Cuántos nos destruyen? ¿Cuántos nos matan? El ser humano tiene que cumplir con las leyes del Padre Creador, que son los 10 mandamientos. ¿Quién los cumple en la tierra? ¿Quién? Solamente van a intervenir en forma masiva y física en el instante preciso del comienzo de una tercera guerra nuclear, como la que pretenden generar en este momento
Rusia y Norteamérica en el Golfo Pérsico. Me gustaría, por favor, que el profesor aclarara por qué es que un ser común no puede contactarse con una nave que tiene tan alta vibración. Primero, la energía vibracional y biodinámica de un ser provocaría incluso hasta su destrucción, si no es suficientemente evolucionado como para poder entrar en contacto directo y físico con esos seres como con las naves de esos seres. Además, esos seres vienen a cumplir una misión fundamental, es la de evacuar ciertos sectores de la raza humana de la Tierra cuando vengan los grandes problemas y los grandes cataclismos, que ya incluso la Agencia Federal del Medio Ambiente de Washington anuncia de que va a haber catástrofe a nivel mundial en forma inexorable e ineludible. ¿Se acerca el fin del mundo? Jamás va a haber ningún fin de mundo ni ningún fin de la humanidad, pero una nueva era, como ya ocurrió docenas de veces que tenemos conocimiento, sí. O sea, una nueva estructura mental que tiene que aparecer para que el hombre no siga autodestruyéndose y manejado por odios, por rencores y por materialismo que jamás lo van a acercar a la verdadera finalidad de toda existencia, que es llegar al Supremo Padre Creador. La señora. Yo le quería preguntar, profesor, debido a que se va a vivir una mejor época, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si con el tiempo nosotros podemos vencer a las enfermedades y si esos seres que son extraterrestres, ellos padecen enfermedades como nosotros, o son superiores a nosotros. Ellos no tienen ninguna enfermedad, porque todas las enfermedades que existan donde existan están provocadas por los pensamientos del hombre. El hombre con la mente maneja una energía sumamente poderosa, que es la que actúa sobre las cargas bioeléctricas de toda célula biológica. Por eso que todas las enfermedades, pero todas, son psicosomáticas. Cuando el hombre piensa mal, no piensa bien, se fabrica la enfermedad. Pero el hombre también tiene la capacidad de que con su propia fuerza mental, una vez que está organizada y reordenada, él puede solucionar sus problemas. Discúlpeme, doctor, ¿entonces no existiría la muerte para ellos? ¿No son mortales? Para ello existe la muerte, pero con diferentes ciclos. Por ejemplo, en el planeta Erra, donde fue el doctor Bell, viven 5.000 años, pero no tienen enfermedades. Ellos se contactan con los seres que mantienen un nivel evolutivo elevado como para que ellos no le provoquen daño. Ellos escogen a los hombres contactados de la Tierra y no el hombre de la Tierra a ellos. ¿Por qué siempre hay gente tan humilde la que da pruebas o asevera haber tenido contactos de este tipo? Porque la base de la humildad, la sencillez, la sinceridad, como la que caracterizaba a Einstein, son una de las riquezas más grandes de la Tierra. El hombre orgulloso, vanidoso, no evoluciona. No, yo no hablaba del hombre orgulloso ni del vanidoso, yo hablaba del hombre sapiente. Claro, pero ellos utilizan a los seres precisamente que cultivan la humildad, que manejan la humildad, porque la función de todo el universo es el amor. Cuando el hombre comprende por qué vive, comienza a canalizar no el amor carnal que a nosotros nos inculcaron equivocadamente, practica el otro amor, que es la entrega, el dar a todo semejante lo que uno puede dar. Entonces el hombre entra en otra dimensión. Sí, por su postura pareciera como que menoscaba al ser humano, ¿no? Como que el ser humano no tiene ciertas potencialidades, como por ejemplo construir pirámides u otro tipo de cosas. ¿Es más fácil creer en extraterrestres? No. La tecnología es algo que se desarrolla dentro de un sistema de la humanidad. Y este sistema de esta humanidad se dedicó a perfeccionar cañones, bombas atómicas, bombas termonucleares y llegar al colmo de los colmos, que ante un estudio que hicieron 60 países, que con 700 proyectiles nucleares se produce la noche invernal y termina la humanidad de la Tierra, y si quiere le muestro el recorte, lo tengo acá, que el Pentágono asumió la veracidad del invierno nuclear, ¿para qué han fabricado 80.000 proyectiles nucleares cuando hay 120.000 chicos que se mueren en Addis Abeba por no tener un vaso de agua y un pedazo de pan? Entonces me quiere explicar dónde está la capacidad intelectiva del ser humano que gasta el 90% en armas mientras media humanidad se muere de hambre. ¿Dónde está esa inteligencia que usted hace alarde, señorita? Por favor, le pido. Usted tiene una prueba.
son hermafroditas, pero usted tiene una prueba de la concepción de la Virgen María sin el contacto físico, que el hombre no supo comprender el verdadero simbolismo que representa. Eso significa eso. que la Virgen María era extraterrestre. Era un ser superior. Era un ser superior. Fue fecundada por un extraterrestre. Fue fecundada por una fuerza mental. Rapidito, señor. Sí, quisiera saber qué es la Confederación de los Hermanos Galácticos. Son todas las naves con todas las jerarquías superiores que van a intervenir en el plan de evacuación y que dependen de Cristo, Jesús. ¿Y en nuestro país existe alguna base de esa congregación? Existen dos bases. Y la congregación tiene jerarquías oficiales. Ellos hablan de Cristo, no hablan de nadie más. Sí, profesor, generalmente cuando al ser humano le avisan que viene una hecatombe, piensa en vivir la vida. A partir de su teoría, ¿quiere decir que el cristiano no va a cumplir más con los 10 mandamientos para llegar a la vida eterna? ¿Vamos a tener que esperar que venga un ovni y nos lleve en un reservorio? El hombre que tiene los pensamientos no buenos se va a lanzar a echarlos cada vez peor, 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 peor. Y el hombre que obedece a los impulsos, a los dictados de su conciencia interior, que es divina, va a seguir obedeciendo a esa conciencia y va a seguir obedeciendo a los mandamientos y va a ser cada día más bueno, más noble, más humilde y más simple. Porque siempre han quedado restos de civilizaciones. Los tiene simbolizados en la Biblia. En la Biblia aramea. ¿Eso qué tiene que ver con lo que yo le pregunto? Que siempre ellos han extraído los seres de mayor evolución, porque en la Biblia aramea está, y bajaron millares de bolas de fuego y sacaron millares de granito de arena. O sea, sacan a los seres más evolucionados que generan una nueva raza y continúa la civilización. Pues los que hemos generado una nueva raza acá, el Neandertales y el Cromañón, no eran muy evolucionados que digamos, ¿no? ¿Y cómo explicamos con el Cromañón, el Mahabharata de la India, donde hace 12.500 años atrás habla de discos voladores, de guerra atómica, guerra termonuclear, vimanas que andaban volando por la Tierra, si nos acogemos al Cromañón? ¿En qué manuscrito? ¿En qué lápida? En el Mahabharata de la India hay 113.000 manuscritos que nos hablan de una guerra atómica y nos hablan de una tecnología científica casi más elevada a la nuestra. Bueno, Julio Verne también escribió 20.000 leguas de viaje submarino y no había ni soñaban con crear el submarino en aquella época. Pero en el Museo de Londres está siempre puede toda... haber un novelista que... No es una novedad. No es una novedad. Profesor, ¿qué características físicas tiene un extraterrestre? Jamás le mire la morfología, porque yo le preguntaría cómo es el hombre, blanco, negro, rojo, amarillo, chiquito de 50 centímetros o lungo de 2,40 metros. Mírele el alma adentro y mírele la cantidad de neuronas físicas que contiene su cerebro. Pero los que han encontrado, usted dijo al principio del programa que Estados Unidos encontró cadáveres. ¿Cómo eran morfológicamente hablando? ¿Eran bípedos? No, exactamente igual que el hombre, 3 dedos en las manos, 3 dedos en los pies, 1 metro, 1,20 metros de estatura, estaban quemados totalmente, calcinados, y mostraban en sus cerebros, acá atrás, una pequeña protuberancia como de 3 centímetros de altura, que viene a significar el famoso centro de la voluntad superior, que es lo que el hombre no tiene desarrollado. Nosotros tenemos 7 chakras. Después tenemos el centro de la voluntad y el centro de la conciencia superior. Ellos poseían los 9 centros desarrollados. La señorita. Algo que no entendí de esta entrevista, de una parte que, bueno, no la pudimos compartir, pero Lucho Avilés confirma que Dios y el Espíritu Santo es uno mismo. ¿Pero esto es así o no? No estaría entendiendo. En esta parte de la entrevista de Pedro Romañuk, que vimos recién, habla todos los conceptos espirituales, donde marca justamente contenido bíblico, contenido espiritual mezclado con el contenido o el fenómeno extraterrestre. Cuando Lucho Avilés afirma que Dios y el Espíritu Santo son la misma cosa, se está equivocando. ¿Y a qué vamos con esto? En la Biblia está escrito, cuando Jesús dice: aquel que peque contra mí va a ser perdonado, aquel que peque contra Dios va a ser perdonado, pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Por lo cual vemos que Jesús divide en 3 estadios distintos, entre Él, Dios y el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que Dios y el Espíritu Santo no son la misma cosa. Entonces, unirlos
es no comprender la trilogía espiritual que significan el Espíritu Santo, Dios y Jesús, que son 3 evoluciones o estadios espirituales distintos. O Cristo, por ahí, mejor dicho. Cristo, Jesús es lo mismo. Jesús es el contenido, el cuerpo, y Cristo es el contenido de ese cuerpo, ¿sí? Ahora, para explicar bien, ¿no es cierto?, qué es Dios y qué es el Espíritu Santo. Dios es el regente de nuestra galaxia, a quien nosotros llamamos de esta manera Dios, Adoniesis, un ser evolucionado de 7ª dimensión. Hay muchos dioses por la cantidad de soles que hay. En cada sol habita un Dios distinto. Pero el Espíritu Santo es la creación misma y es la nada misma. Es todo. Es el inicio, es el fin. Es a lo que mal llamamos Dios. Claro, mucha gente lo que se piensa, en realidad hasta me incluyo, que en realidad Dios es el creador de todo, el omnipotente, pero en realidad no es así. No, Dios es un regente de esta galaxia y de este sistema solar. Y hay muchos dioses que rigen en su sistema solar. Pero hay un solo general, que es el Espíritu Santo, que es el que rige y crea todo y también la nada. Es todo. Por eso se dice que el Espíritu Santo es nada más. Esto es lo que queríamos compartirte en este programa. Te trajimos esta entrevista de Pedro Romagnuk para que puedas ver otro punto de vista distinto sobre esta verdad, y que esta verdad no es de ahora, sino que viene de hace muchísimos años, y hay mucho más por investigar y hay mucho más por compartir. Te agradecemos por estar del otro lado. Gracias, Marcela. Gracias a vos. Esperamos que nos vuelvas a ver en nuestro próximo programa de Las Águilas del Sur.